Hola a todos, una vez más seguimos con el estudio del libro de los jueces y hoy avanzamos con esa situación donde Gedeón estaba a punto de atacar con esos 300 soldados exclusivos y elegidos por Dios para esa situación. Siempre hemos visto en las clases anteriores que Dios tenía que hacer un trato especial con Gedeón, ya que no podemos decir que le faltaba la fe, pero algo sucedía. Recuerden el llamamiento, cuando Gedeón pone en tela de juicio, luego viene el momento del vellón mojado, luego el vellón seco, y ya cuando él se prepara con esa multitud de ejército para enfrentar, empieza este dilema que Dios sabe, como vemos en la clase anterior, que eran muchos los que iban a ir al frente de batalla y lo único que Dios buscaba, como aprendimos en la clase anterior, es que solo Jehová sea glorificado en esa intervención. Así que luego de esa elección exhaustiva, donde Gedeón se queda con 300 soldados, Dios tenía una actitud más hacia su hijo. Y esta actitud era la de demostrarle que él iba a vencer a este ejército que había venido como tantos años más a invadir, a saquear y a dejar desolada la tierra del pueblo de Dios. Entonces seguimos en el capítulo 7 y le dice en el versículo 9: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Claro, la promesa de Dios había sido dada y hasta este momento Gedeón solamente vivía de esa promesa. Que no está mal, hermanos. Las promesas de Dios siempre tienen cumplimiento. Así que debemos aferrarnos a ellas y trabajar para que Dios, en esa fidelidad que Él tiene, la obra se cumpla. Y es así. Él baja con su criado, como le dice Jehová, y cuando entra, dice el versículo 13: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de abajo y la tienda de arriba. Claro, esto parece un sueño sin sentido, pero si seguimos en el relato bíblico, en el versículo 14, dice que su compañero dice: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, y Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Qué impresionante. Dios no terminaba de sorprender a Gedeón. Y en esas sorpresas que le tenía preparada para este varón, era demostrarles que aún el enemigo tenía miedo, que él no tenía por qué temer, porque era el enemigo el que tiene miedo. Hermanos, cuántas situaciones las comenzamos desde la derrota porque todavía nos cuesta creer a Dios que Él es el fiel, que nunca falla y el que está dispuesto a cumplir las promesas sobre cada uno de sus hijos. Yo no sé cuál es tu situación. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque ya todos sabemos cómo el mismo Gedeón ataca con 3 escuadrones, hace una estrategia y el pueblo es derrotado, los madianitas son derrotados y Dios hace una obra sobrenatural y cumple con su promesa, con aquella que había hecho el día que le llamó. Y yo te pregunto, como hijos de Dios, tenemos que tener claro que estamos en su reino porque Él nos llamó. Él nos escogió de lo vil, de lo despreciado. ¿Para qué? Para que estemos en sus promesas. Y yo te pregunto, te voy a llevar a reflexionar en la clase de hoy. ¿Dios ha hecho una promesa sobre tu vida? ¿Qué está sucediendo que todavía no se cumple? ¿Estás todavía atemorizado? ¿Sigues poniéndole pruebas? Mira, si Gedeón seguía admitiendo y pidiendo pruebas que podría haberlo hecho, todavía estarían los madianitas ahí acampando.
¿Cuántos madianitas acampan a nuestro alrededor porque seguimos pidiendo promesas cuando Dios ya nos mostró que ese terreno, que esa área, que esa situación ya ha sido derrotada y vencida? Hermanos queridos, hay una obra grande de Dios en el lugar donde estamos, en la iglesia que Dios te colocó. No vivas del pasado porque en tu tierra, porque en tu país, porque de la forma que vivías. No, vive este presente y el futuro que Dios tiene, porque Dios tiene futuro para cada uno de sus hijos. No me cansaré en recordártelo cada día que te dé una clase o en cada predicación. Dios tiene un futuro, un propósito para tu vida. Pero el tema es creerle. Y Gedeón se fue rodeando de situaciones, ¿sí? No tenía el armamento sofisticado para atacar a tanta gente. Pero sí Dios, con esas tinajas y esas teas de fuego y toda la estrategia que utilizó, logró Dios amedrentar y hacer que el mismo enemigo se autodestruya. Fue victoria del pueblo de Dios. Hay victoria en tu vida, hay victoria en los propósitos que Dios tiene para ti. Es cuestión de humillarse. Dice que cuando Gedeón escuchó el relato de estos dos madianitas, versículo 15 del capítulo 7 de Jueces, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿No nos estará faltando un poco de adoración, de gratitud? No nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, en vez de poner nuestra mirada en el galardón y entender que las promesas de Dios, el cumplimiento comienza a desarrollarse cuando yo me humillo, cuando yo quebranto mi vida delante del Señor, cuando le adoro, cuando le digo, gracias Señor por lo que vas a hacer en mí y a través de mí. Te dejo este desafío en la clase de hoy. Tal vez tengas que comenzar a tomarte en serio tu tiempo de gratitud, tu tiempo de adoración a Dios. ¿Cuándo? Cada día y en cada momento. Porque ahí empezarás a ver cómo se va armando y tejiendo la victoria que Dios tiene para tu vida. De verdad, allí estaba. El que había hecho un altar y había adorado a Dios ante la promesa, lo volvió a hacer ante el cumplimiento. Nuestro Dios es fiel. Dice su palabra que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él sigue siendo fiel. Pero que no nos quedemos con esto de la actitud de que podemos ser infieles, sino busquemos de ser fieles, busquemos que su palabra se cumpla y dispongamos nuestra vida para Él. Nada más por hoy, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.